levante su Biblia conmigo. Y si no trajo Biblia, acérquese a alguien y agarre la Biblia que esté más cerca de usted. Amén. Levante su Biblia conmigo y repita: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Hoy la leeré, también la escucharé, y la semilla incorruptible de la bendita palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Ella es buena semilla y yo me declaro buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Serás hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubierta de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Levanta tu mano en esta hora. Pedimos al Señor que nos guíe por medio de su Espíritu, que nos guíe por medio de su verdad, que nos guíe por medio de su propósito hasta el conocimiento del Hijo de Dios, que quite cualquier cosa que pueda separarnos de conocerle en el día de hoy. Espíritu Santo, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, en el día de hoy, pues una tremenda bendición poder concluir esta enseñanza, esta maravillosa secuencia donde el Señor ha venido revelándonos acerca de la tipología, acerca de Cristo revelándose en todos los elementos que encontramos en el tabernáculo. Ha sido una secuencia y una serie maravillosa que esperamos en el Señor sea de gran provecho para su afirmación en Cristo Jesús. En el día de hoy, pues concluimos esta maravillosa enseñanza y es como estar frente a la parte más relevante del tabernáculo. Es estar en la parte más importante de aquel templo que Dios mandó a construir a Moisés. Y después de haber transcurrido desde los atrios, gloria al Señor, y haber caminado todas esas áreas, podemos decir e ir resumiendo que entrar al tabernáculo era entrar por la parte principal y la única puerta que daba acceso al tabernáculo. Y esa puerta conectaba al atrio, y ese atrio allí tenía un altar. Y es importante que entendamos que para poder aceptar a Cristo y poder recibir su salvación, tenemos que entrar por la única puerta que es su propia vida, la vida de Cristo. Cristo mismo se constituye en la puerta que le da acceso al hombre a la presencia del Señor. De manera que en el altar era donde se lidiaba con el pecado. En el altar era que el pueblo, el sacerdote y todos los levitas se ponían a cuenta con el Señor para tener una vida de comunión, de reconciliación con el Eterno.
Allí el hombre se ponía a cuenta con sus pecados y allí era expiado sus pecados. De manera que en ese altar es tipo y figura de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sobre la cruz del Calvario, amén, allí el hombre tiene la esperanza de ponerse a cuenta con el Señor para alcanzar la salvación. En el Antiguo Testamento el sacrificio era por medio de animales, pero en la cruz del Calvario fue el Hijo de Dios que allí fue sacrificado para redención de nuestras vidas. Y seguir en el atrio, luego se pasaba al lavacro, al lavamiento, a la fuente, donde el sacerdote y todo el pueblo, esa fuente de bronce, allí se daba un testimonio en esa fuente del estilo de vida que tenía que expresar el sacerdote, el pueblo, porque la fuente era de bronce, un bronce bruñido, un bronce pulido, de tal manera que todo el que se acercaba a la fuente era tan cristalina el agua que podía ver el rostro mismo de la persona allí reflejado, de modo que allí en el lavamiento todo el mundo podía ver su condición y allí ver dónde necesitaba santificarse y limpiarse. Gloria al Señor. De manera que el lavacro o el lavamiento habla de la obra del Espíritu en nosotros. Habla de la obra del Espíritu en nosotros. Gloria al Señor. Cuando se entra, luego que se sale, de el atrio y se entra en el lugar santísimo, allí aparecen tres elementos que ya lo hemos mencionado para enlazar para algunos ideas que ya compartimos. Y allí en el lugar santo, cuando entraba el sacerdote y los levitas, porque a partir de ahí ya el pueblo no podía pasar. El pueblo estaba limitado al atrio y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas tenían acceso al lugar santo. Única y exclusivamente ellos podían accesar a ese lugar. Gloria al Señor. Y eso nos habla de un progreso espiritual. Eso habla de un ascenso en la santidad, en la pureza, en el estilo de vida de todo aquel que se va aproximando a la presencia del Señor. Todo el que entraba al lugar santo es porque ya había puesto su vida a cuenta con Dios en el altar y se lavó en la fuente y se purificó para poder tener acceso al segundo nivel, que era el lugar santo. Solamente allí podía accesar aquellos que habían sido nombrados, aquellos que estaban sido autorizados, aquellos que tenían una ordenanza de parte de Dios para accesar. Era un sacerdocio exclusivo, familiar, porque solamente Aarón y todos los hijos de Aarón y sus descendientes tenían acceso al lugar santo o podían heredar el sacerdocio. Era una transferencia humana, era un cargo que se traspasaba, era como una herencia, ¿verdad? Que era traspasada de generación en generación, de hijos sobre los hijos y así sucesivamente. Y en aquel lugar el sacerdote y los demás entraban y habían tres elementos importantes. Número uno, el candelero. ¿Qué es lo que había? El candelero. Eso nos habla de la iluminación del Espíritu. Eso nos habla de la vida en el Espíritu. El candelero nos habla del entendimiento y la revelación de Cristo sobre nosotros. Eso nos habla de que el hombre no puede ministrar en la presencia del Señor a menos que sea guiado por la luz de Cristo. Amén. Gloria al Señor. De manera que eso nos habla de la guianza que el Espíritu Santo sabe hacer. La Biblia dice en el libro de Juan que el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Y esa verdad se llama Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. De manera que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hasta Cristo.
Lo segundo que había en el lugar santo era la mesa de los panes de la propiciación. Se le llama los panes de la presencia, se le llama el sustento de Dios, se le llama el testimonio de Jehová Jireh, el Dios que sacia de bien la boca de sus hijos. Allí habían 12 tortas de pan que representaban las 12 tortas o las 12 tribus de Israel, y allí el Señor garantizaba para cada tribu el sustento, el maná, la provisión, ¿verdad? Y el cuidado para preservar sus vidas. Gloria al Señor. Todo eso apuntaba a Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Alaba la gloria del Señor. Cristo es el pan que descendió del cielo para sustentarnos, para alimentar nuestras almas moribundas, hambrientas de la gracia de Dios. Allí en aquel lugar también había un altar. Es el segundo altar. Había un altar en la entrada que era el altar que servía para lidiar con el pecado y los pecados del pueblo. Pero ya en el lugar santo había un altar que no tenía que ver con pecados, que no tenía que ver con sacrificio, aleluya, sino que ese altar era el altar del incienso, era el altar donde las especias aromáticas eran allí quemadas para que el lugar fuera perfumado. Y todo eso habla de adoración, todo eso habla de intercesión, todo eso habla de una vida en la presencia del Señor como olor fragante en su presencia. Todo eso habla de que todo aquel que pretende entrar en la presencia del Señor tiene que entrar como un adorador. Alaba la gloria de Dios. Tiene que entrar como alguien que es capaz de convertirse en esa mirra, en ese incienso que puede perfumar la presencia del Señor. De manera que es importante, porque esos elementos, número uno, ese pan no podía faltar allí. Eso nos dice a nosotros que el suministro de la palabra de Dios debe de ser constante en nosotros. Número dos, la luz no podía apagarse. Eso nos habla de una vida que anda en luz constantemente en el Señor. Y ese incienso habla de una vida de adoración y una vida de oración en la presencia del Señor que no puede detenerse. Y es muy importante lo que quiero resaltar aquí ahora. Ese altar de incienso era algo tan importante, era algo tan especial, porque el primero que empezaba a adorar no eran los levitas, sino el sacerdote. El sacerdote era quien empezaba a regar el incienso, y mientras regaba el incienso, ¿verdad?, todo aquel lugar se llenaba de humo, pero al mismo tiempo él iba adorando al Señor, reconociendo la gloria de Adonai, reconociendo a Jehová de Sabaoth, reconociendo a Jehová Shikenu, reconociendo a Jehová Rafa, reconociendo la gloria del Señor en medio del pueblo, recordando a los que estaban allí que la única razón por la cual ellos estaban allí era para reconocer los atributos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Y esto me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque en aquel lugar ocurrió algo interesante. Gloria al Señor. Y yo quiero dejar todo esto, porque toda esta enseñanza tiene que llevarnos a nosotros a una conciencia clara de que la única razón por la cual el Señor nos ha dado acceso a su presencia, a su casa, a su tabernáculo, no es para ver cómo está viviendo otro, no es para ver quién vino o quién no vino, qué hizo o qué dejó de hacer. Que la única razón, una vez el sacerdote
sacerdote entraba, ya él se olvidaba de lo que dejó atrás. Ya él no tenía que ver con el altar del sacrificio, porque en el altar del sacrificio él dejaba sus pecados. Pero cuando llegaba al altar del incienso, entonces él no sacrificaba pecado, sino que sacrificaba su propio yo, para que entonces la gloria de Dios pueda ser evidente en su vida. En ese altar, él no daba adoración, él era la adoración. Vamos, por favor. Oh, yo quiero decir esto en el nombre del Señor. Estamos equivocados. Dios no anda buscando adoración. Dios anda buscando adoradores. Vamos, por favor. Dios anda buscando adoradores. Dios no anda buscando adoración. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene miles y miles de ángeles, serafines y querubines que pueden adorarlo y que lo adoran de día y lo adoran de noche. Alaba la gloria del Señor. Él no necesita, aleluya, una contribución de adoración, una alabanza, y que muchas veces nos sale a nosotros con desgano. Muchas veces nos sale a nosotros forzada. Alaba la gloria de Dios. Muchas veces nos sale a nosotros con un desánimo. Muchas veces una adoración llena de ingratitud. Una adoración superficial. Una adoración para que nos mire que estamos adorando. Dios no necesita esa adoración. Dios lo que necesita es un adorador que pueda postrar su corazón en su presencia. Que pueda reconocer su gloria. Que pueda reconocer sus atributos. Que pueda reconocer su salvación. Que pueda venir a su presencia. No adorar para que Dios le dé un toque. No adorar para que Dios se manifieste. No adorar para que Dios haga una explosión en el culto. No adorar, aleluya, para que el poder descienda. Sino adorarlo por lo que Él es. Gloria al Señor. Eso es adorarlo con conciencia. La adoración tiene que ver con una revelación de a quién estamos adorando. Aleluya. Gloria al Señor. De manera que concretamente Dios lo que anda buscando, más que tonos, que es importante, más que un buen timbre de voz, que es importante, Dios lo que anda buscando es un adorador, alguien que pueda entrar en la esfera del Espíritu, en la zona del Espíritu, para poder conectar con Él, porque Él es Espíritu. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. De manera que el sacerdote entraba reconociendo, y nosotros entramos reconociendo a Cristo en nuestra vida. Cuando adoramos lo hacemos desde el conocimiento de lo que Cristo ha hecho a favor de nuestras almas. Cuando adoro desde el conocimiento de quién era antes de venir a Cristo y lo que soy en Cristo después de Él rescatarme. Eso me da a mí una idea relevante de por qué y para qué y a quién tengo que adorar. Gloria al Señor. De manera que nuestra gratitud debe de ser algo que debe de estar a flor de piel cuando entremos en la casa del Señor. Dale un aplauso al soberano. Era tan poderoso esto porque allí en el lugar santo se impregnaba todo aquello. El lugar se llenaba de todo ese humo, de ese incienso. Era tan fuerte, era tan espeso, esa nube, ese humo aromático, gloria al Señor, que las personas que estaban allí no alcanzaban a verse el rostro uno con otro. No alcanzaban a verse el rostro uno con otro, porque nadie tenía la oportunidad de estar enfocado en nadie.
sino en una íntima comunión con el Eterno. Fíjese bien, desde allí el sacerdote hacía todo este ritual, pero luego entonces quedaba la parte más importante. Allí ahora el Señor nos lleva hasta el versículo 31 de Éxodo, su capítulo 26, y allí nos dice el Señor: también harás, Moisés, un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Sabemos que esos colores son colores muy puntuales. El Señor fue muy específico. Le dio las tonalidades, los colores puntuales a Moisés, porque cada color de eso representaba y tenía una simbología. Número uno, el azul representa lo celestial del Señor. Habla de que Cristo está en lo alto, de que el Señor está en el tercer cielo. El azul representa lo celestial. Gloria al Señor. La púrpura representa la realeza, representa los colores que usan los reyes, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. El carmesí es ese color rojo que atestigua acerca de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y el lino fino, limpio, puro, habla de la pureza, de la santidad, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esos colores atestiguaban acerca de nuestro Señor. Y esto es muy importante. Ese velo era de una sola pieza. Escúchelo bien. Ese velo era de una sola pieza. Todo lo demás eran cosidos, eran tejidos, eran empatados, pero este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo no tenía costura, no tenía añadidura, no tenía empatadura, sino que era de una sola pieza. Fue un solo corte que se hizo para poder establecer este lienzo o este velo. Escúchelo bien. El gran historiador Josefo decía lo siguiente acerca de ese velo. Él decía: este velo era un espesor tan grande que excedía lo más de 10 centímetros de grosor. Más de 10 centímetros de grueso tenía ese velo. Era algo tan fuerte y tan pesado, dice Josefo, que podía tomarse una esquina de ese velo y otra esquina y amarrar 2 caballos fuertes y tirarlo hacia extremos contrarios, y ninguno iban a poder romper el velo. Los hebreos, la tradición judía reconoce en sus costumbres que ese velo era tan fuerte que 2 bueyes adultos, maduros, entrenados en esfuerzos de arado, no eran capaces de romper ese velo. Gloria al Señor. De manera que ese velo fue hecho de un material y de una consistencia, tan compacto que no había forma de que el que estaba de este lado escuchara lo que estaba pasando adentro o pudiera ver. No había transparencia, había una separación total, no había puerta para el sacerdote poder entrar. No podía ser por otra cosa, por otro lado, que no fuera por uno de los laterales y abrir, porque el velo no tenía hendidura,
Otra costumbre hebrea resalta que el sacerdote o el sumo sacerdote, cuando podía entrar una vez al año, lo hacía arrastrándose por debajo del velo, que tenía que arrastrarse para poder entrar en el lugar santísimo. Eso significaba humillación, eso significaba sumisión, eso significaba postrarse ante el soberano, eso significaba que reconocía que en ese lugar no había nadie alto, aleluya, que no fuera Adonai. Eso reconocía la tradición, o reconoce la tradición judía. Ese gran velo tenía dos querubines allí tejidos, colocados, y dice que era obra primorosa. Gloria al Señor. Y esto es muy importante que lo entendamos en el día de hoy. Estar allí era una limitación para el pueblo y era una limitación para los sacerdotes, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Repito, diga conmigo: separación. Ese velo allí representaba la santidad de Dios y la pecaminosidad del pueblo. Ese velo allí representaba que el hombre no tenía acceso, que el hombre no podía acercarse a un Dios santo, puro, escúcheme bien, y que no tenía libre acceso a él. Los levitas podían adorar en los atrios, podían adorar en el lugar santo, pero no podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar. Eso le dice a usted que había muchas personas que no podían entrar, pero había alguien que sí podía entrar. El arca y todo lo que estaba allí era muy interesante, porque allí adentro no había candelero. Alaba la gloria del Señor. En el lugar santísimo no había lámparas. Yo le pregunto a usted, ¿cómo podía el sacerdote? Porque el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba, escúcheme bien, entraba con sangre. No entraba con incienso. Al lugar santísimo no entraba con incienso. No entraba con especies aromáticas. Entraba con sangre. Entraba con un cofre de sangre para derramarlo en el cofre del arca del pacto. Sin embargo, yo me cuestiono, ¿cómo si en aquel lugar no había luz, no había lámpara, aleluya, no había reflejos del sol allá adentro? ¿Cómo este hombre podía ejercer, aleluya, el sacrificio o la expiación o la esparcición de la sangre por los pecados del pueblo? Ay, 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 ay. La Biblia dice que la chequina de Dios estaba allí. La chequina de Dios, la presencia de Dios estaba allí, simbolizaba en el arca del pacto. Vamos, por favor, Él no necesita que le alumbre, porque Él es que alumbra a todos los hombres, aleluya. Él no necesita, aleluya, que alguien pregunte cuál es el camino, porque Él lo sabe guiar por medio de su Espíritu al propósito que es Cristo Jesús. ¿Alguien me sigue? Y el sacerdote entraba. La Biblia dice que somos guiados por medio del Espíritu. ¿Que somos qué? Que somos guiados. Y este sacerdote allí frente a ese gran velo hacía una memorización antes de entrar. ¿Qué es lo que hacía? No le escucho. ¿Qué es lo que hacía?
una memorización de su propia vida, alaba la gloria de Dios, y de a quienes estaba representando allá adentro, alaba, gloria al Señor. El sacerdote no tan solo entraba pensando en él, sino pensando en el pueblo. Pensando en el pueblo, porque ese era el día del perdón, ese era el día de la reconciliación, ese era el día donde el pueblo y Jehová Dios se ponían de acuerdo, ese era el día donde el Señor cancelaba la deuda, ese era el día donde realmente la condenación y el juicio eran detenidos por causa de esa obra. Gloria al Señor. Y el sacerdote entraba con esta mentalidad. Pero esto es muy interesante. Antes del sacerdote entrar, hacía una inspección completa de su vida. Y lo hemos enseñado en otra ocasión. Ese día, que era una vez al año, el sacerdote 7 días antes de entrar al lugar santísimo, se separaba. ¿Qué es lo que hacía? Dile a tu hermano, tiene que separarte de cosas. No te escucho, tiene que separarte. Hay gente que quiere la presencia de Dios, pero están unidos y ligados y en alianza a cosas que no son compatibles con la presencia de Dios. Para poder disfrutar la presencia del Señor, tenemos que apartarnos y separarnos de todo aquello que contamine la santidad de Dios en nuestra vida. El sacerdote, 7 días en propósito, en consagración, para no irse a contaminar, no ir a hacer un berrinche con alguien por ahí y pecar, o ver algo que no tenía que ver, o decir algo que no tenía que decir, y de repente todo eso contamine su alma y eso le pusiera en riesgo en la presencia del Señor. Escúchelo bien, y el sacerdote era una conciencia de la santidad que tenía que expresar ante Dios, y para poder sobrevivir en el lugar santísimo, porque si entraba a ese lugar con una condición pecaminosa, allí mismo Jehová lo mataba. Diga conmigo, qué bueno que estamos en la gracia de Dios. No te escuché, no te escuché. Qué bueno que estamos en la gracia de Dios. Y el Señor le permitía al sacerdote consagrarse y el sacerdote prepararse. Pero lo importante también era que las vestiduras del sacerdote tenían una especie de campanillas en el borde, en los extremos. Eran lienzos, eran mantos, eran túnicas, y en el borde abajo tenían campanillas. Y esas campanillas, cuando él caminaba, emitían un sonido. Alaba la gloria del Señor. Pero era algo tan extremo, tan extremo en cuanto al cuidado, en cuanto a la reverencia, que se ha perdido hoy en día en la casa del Señor. Que gente entra como quiera a la casa de Dios. Entienden que la casa de Dios es un club o un lugar de recreación. Este no es cualquier lugar. Esta es la casa del Señor. La casa de Dios se respeta. He dicho que la casa de Dios se respeta. En su casa usted puede subir los pies donde usted quiera, pero aquí no. En la casa del Señor usted no puede comportarse como usted se comporta en su casa. Y aquí había una extrema reverencia y respeto por la casa del Señor y por todo lo sagrado en la casa del Señor. Hoy en día tenemos que volver a esa conciencia. Hoy en día tenemos que volver a respetar la casa del Señor, a respetar la ceremonia, a respetar el servicio a Dios, a respetar la presencia del Señor. Y eso me conecta porque el Señor no permitía que todo el pueblo accesara.
Eso me conecta porque el Señor no permitía que todo el mundo llegue y todo el que llegue entrara como quiera a la presencia del Señor. Y el Señor fue educando la nación, fue educando el pueblo de cómo tenían que entrar en la presencia del Señor, cómo podían acercarse. Y este hombre, una vez entraba al lugar santísimo, era amarrado con una cuerda. ¿Una qué? Una cuerda de uno de sus talones. Y entraba. Y los que estaban afuera, mientras estaban escuchando el sonido de las campanillas, eso daba testimonio de que el hombre estaba vivo. De que estaba como vivo. Que Jehová no lo había matado ahí dentro. Gloria al Señor. Porque si este hombre Jehová lo mataba allí dentro, nadie podía, ni familiares ni nadie podía entrar a sacar ese muerto de allí. Porque corrían la misma suerte de que Jehová lo matase. Qué bueno que estamos en la gracia de Dios. Vamos, levanta tu mano. Qué bueno que estamos en la gracia del Señor. Y cuando el sacerdote no se escuchaba la campana, lo mató Jehová. Sáquenlo. Y era alado para sacar ese muerto de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de vivo. Ay, por favor. Dios es un Dios de vivo. Dios no es un Dios de muerto. Por eso nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que pudiésemos estar en su presencia. Volve a Juan 14:6, escúchelo bien. Y esto está representado en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Tenía que hacer contacto con el velo y tenía que hacer una forma, una vía de poder accesar por ese velo, porque no podía por otro lugar. No podía. Cristo ha sido ese velo que nos ha dado el acceso al Padre. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Nosotros hoy podemos, al igual que Aarón en su momento, poder accesar ahora por medio de Cristo, por lo que nos dice las Escrituras, que nosotros somos en Cristo linaje que linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Ahora el Señor nos ha dado la asignación como sacerdote de entrar a ministrar a su presencia, pero ese acceso vino por medio de Cristo, vino por medio del Señor. Vino por medio del Señor. El libro de Hebreos, su capítulo 10, su verso 19 y 20 nos dice que a los fieles, aleluya, que los fieles entran confiadamente al santuario santo de Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde que el sacerdote no entraba con aceite, no entraba con incienso, entraba con ¿qué? Con sangre. Con sangre. Aleluya. Y ese sacerdote entraba. Ahora nosotros, por medio de la sangre de nuestro sumo sacerdote, que se llama Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo. No entramos con nuestra sangre, entramos con la sangre de Cristo.
No entramos con sangre de cordero, no entramos con sangre de toro, no entramos con sangre humana, entramos con la sangre inmaculada derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Hebreo nos dice que Cristo abrió. Él es el camino, ese velo es el camino, es la única vía. Y Él proveyó entrada y acceso para nosotros a la presencia del Señor. Ese velo, más que un lienzo, era una vía, era un camino, era una puerta que nos volvía a conectar con nuestro Señor y con nuestro Creador. Hebreo dice que ese velo era el camino nuevo, que Cristo era el camino vivo, que Cristo fue el que abrió y que a través de Él, esto es su carne, todos tuvimos entrada a la presencia del Señor. Denle un aplauso a Dios. Hay algo muy interesante. Es que aunque el arca estaba oculta del pueblo, ella siempre estuvo ahí. El arca siempre estuvo ahí. Eso nos habla que Cristo siempre ha estado presente, pero se manifestó en el tiempo oportuno. Él estuvo oculto en el principio. Era con Dios. Era el verbo, y ese verbo era Dios en el principio. Todo ha estado centrado en el Hijo de Dios desde el principio, de manera que el arca representa la persona de Cristo. Esa arca, ese cofre hecho de madera de acacia y cubierto de oro, que usted sabe lo que significa. La madera significa humanidad y el oro representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Escúchelo bien. Sin embargo, allí estuvo la presencia del Señor. Aunque la presencia, el arca, estaba oculta del pueblo, pero estaba accesible al sacerdote. Ay, Dios mío. Eso le dice a usted y me dice a mí que usted y yo, como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos acceso a la presencia del Señor y podemos adorar y podemos entrar en su santuario y podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente y tener acceso a Él, cosa que otros no pueden hacer. Alaba la gloria de Dios. Qué bueno que ya tú no tienes que ir a un destacamento a poner queja, sino que tú tienes un aposento donde ir delante de tu Padre y trancarte en secreto. Y la Biblia dice: y tu Padre que te ve en los secretos. La gente no sabe, aleluya, el escondite. La gente no sabe la cámara secreta de victoria que nosotros tenemos. En estos días compartía con mi esposa de que estábamos cogiendo una lucha con un vecino, una vecina. Dios nos dio esa bendición porque oramos, gritamos, cogimos ayuno, pagamos un precio terrible para que Dios nos dé esa bendición. Y la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Dios te bendice, para que te goce y para que la disfrute. Ay, por favor. Ay, dile a tu hermano: gózate la bendición aunque te critiquen. No, por favor, díceselo. Aleluya. Cuando Dios te bendice, que no te dé apuro lo que la gente pueda decir de ti. Que no te dé apuro lo que la gente pueda criticar de. Mira esta ahora. ¿Y qué es lo que se priva este? ¿Qué te importa a ti? Tú sabes el precio que yo tuve que pagar en la presencia. Tú sabes el tiempo que yo tuve que esperar para que Dios me bendiga. Tú no conoces mi secreto. Tú no lo conoces. Gente que son muy expertos en criticar lo que ven y juzgar lo que ven.
Pero qué bueno que hay un Dios que sabe ver en los secretos. Nunca cuestione la bendición de un hijo de Dios cuando tú no conoces el proceso de ese hombre y de esa mujer. Escúchelo bien. Y nosotros estábamos ahí, nos mudamos gozosos. Es un lugar especial para nosotros. Nosotros descansamos, cuando nosotros estamos ahí no queremos salir. Es una bendición. Mi casa es una bendición. Aquellos que han ido allí saben, porque estamos como en un monte metido por allá. Cuando yo doblé esa calle ahí desde el Melca, yo siento que estoy ya en un campo por ahí, desconectado. Pero se me muda una señora que parece que traía una fantasía desde niña, de que ella quería una casa con piscina y hizo toda una villa, un asunto. Y yo creo que ella está construyendo eso para ella disfrutar su casa, porque ya es una mujer de edad, ya debe estar tranquila, ¿verdad? Serena. No, esa mujer puso ahí un pri, un asunto, un tun, ya usted sabe. Y mi esposa y yo nos miramos, dime, Señor, y para eso fue que tú nos trajiste aquí. Pues eso no fue lo que te pedimos. Nosotros necesitamos estar en paz y en comunión aquí. Y cogiendo lucha. Pues les resumo un largo testimonio. Fue tan extremo el asunto que cuando a mi esposa la operaron, mi esposa recién llegada a la casa con esa herida viva y un dolor terrible. Escúcheme bien, y yo llegué a la casa desbaratado. Y cuando yo llego encuentro ese frente lleno de carros. Y un kitipón, de eso es lo que le dice el kitipón. Usted supo, ¿verdad? Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Cuidado. No me recuerde eso, que empiezo a clamar. Pues les resumo un pequeño testimonio. Yo fui donde ella y le dije, señora Cristina, por favor, eche para acá, venga, porque ella ni me escuchaba. Venga para acá. Mire, señora Cristina, mi esposa la acabo de traer, recién operada, está dolorida. Por favor, baje esa música por lo menos un momentito para que ella descanse. Considérenos, por favor. Me dijo, ajá. Está bien, no hay problema. Sí, está bien, no hay problema. Mano. Y la subió. A mí se me salieron 2 lágrimas porque el enemigo es sucio. Ay, permítame hacer este paréntesis, voy a cerrar con esto para que terminemos con esta prédica. Y el enemigo me dijo, pero demuéstrale quién tú eres. Demuéstrale quién tú eres. Date a respetar. Date a respetar. Recuérdate cuando tú te ponías tu hierro, tus asuntos. Métele mano, date a respetar. Digo, mira, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Fui de rodillas y mi esposa y yo orando y ayunando y cogiendo silicio. Y esa mujer todos los días más terrible. Y parecía como que Dios no nos estaba escuchando. Terminé el testimonio. La mujer se ha mudado que yo ni me di cuenta cuando se mudó. Ella sigue alquilando la casa. Ella la sigue alquilando, pero ahora, después que ella no está ahí, se respeta más que cuando ella estaba ahí. Ya ese musicón, esos asuntos. Entonces la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice para que te goce y para que la disfrute y para que esté en paz en lo que Él te ha dado. Pues fíjese bien, la presencia del Señor siempre estuvo allí.
Estuvo allí en el lugar santísimo, en lo oculto, en el secreto. Allí está nuestra victoria, en el secreto de Dios. Allí está nuestra bendición, en el secreto de Dios. Allí en lo oculto, donde el pueblo no podía entrar, pero el sacerdote sí. Allí Dios hablaba con el sacerdote. Allí lo ministraba en el secreto. Gloria al Señor. Todos nosotros tenemos acceso a la habitación de Dios. He dicho que todos tenemos acceso a la habitación de Dios. Así como el velo ocultaba de los hombres el arca, así el pecado oculta la presencia del Señor de aquellos que todavía no se han puesto a cuenta con el Señor. Los sacerdotes, antes de poder acceder a la presencia del Señor, el velo tenía que ser movido. El sacerdote no podía ministrar en el lugar santo a menos que atravesara. Pero hay algo muy interesante, que algo pasó en Lucas, en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 nos dice la palabra del Señor que Cristo, estando en la cruz, allí gritó. ¿Qué hizo? Gritó a gran voz. Aleluya. Gritó a gran voz, diciendo: Tetelestai. Fue el último grito del Señor. Y ese último grito del Señor en la cruz del Calvario, dice la Biblia que en ese momento el velo del templo, lo que no pudieron hacer 2 toros, lo que no pudieron hacer 2 caballos, alaba la gloria del Señor, lo que no pudo hacer el hombre, lo hizo el Eterno. Y esto es muy interesante. El velo se rasgó de arriba, ay, por favor, de arriba hacia abajo, porque si hubiese sido de abajo hacia arriba, se especula que pudo haber sido una intervención humana, pero el velo fue rasgado. Dios mío, Dios mío, Dios mío. El velo fue rasgado. La rotura de arriba y abajo era la puerta abierta, que había llegado el momento de los que estaban separados, los que estaban alejados, podían entrar a la presencia del Señor, que la exclusión había terminado. No tenemos que sentirnos excluidos hoy en día. La separación había terminado. Usted no tiene que vivir apartado de Dios, porque Dios tiene acceso para que usted llegue hasta Él. Usted no tiene por qué vivir, aleluya, a distancia de Dios, cuando Dios ha abierto el camino y ha abierto la puerta para que usted pueda llegar hasta Él. Gloria al Señor. La separación fue quitada. La línea divisora fue borrada. Lo escondido fue manifestado. El requisito fue cumplido por Cristo, para que nosotros, los que no calificábamos, pudiésemos entrar a la presencia del Señor. Dale la gloria a Dios en esta hora. El templo fue abierto. El lugar santo fue abierto. Todas las áreas fueron abiertas. Aleluya. Cristo, a través de su muerte, quitó la barrera entre Dios y nosotros. Ahora el hombre puede confiadamente acercarse al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro y refrigerio para su alma. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Alguien está aquí en esta hora? Jesús clamó a gran voz: consumado es. Tu deuda está paga. Tu condena ha sido anulada. Ay, por favor, Dios mío, gloria al Señor. El desgarramiento significa que ahora tú tienes
la oportunidad de entrar sin intermediario en la presencia del Señor. Ya tú no necesitas un pastor para que te conecte con la presencia del Señor. Ya tú no necesitas un profeta. Ya tú no necesitas un evangelista, porque ahora tú tienes por medio de Cristo libre acceso a la presencia del Señor. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Antes de entrar el pueblo, entró el sacerdote. Cristo entró primero que nosotros. Y dice Hebreos capítulo 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ay, ay, ay. Dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra vida, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor.